Recordemos que cervical significa cuello y tórax sabemos que es la parte anterior de la región del tronco. El tronco es hablar de tórax y abdomen. Vamos a ver esa relación. Entonces, lo primero es recordar que hemos ya trabajado en los músculos esqueléticos, extensores, flexores, abductores, etc., que se ubican en esas dos regiones, la región cervical y torácica. Esos músculos, pues como son músculos esqueléticos, son inervados por fibras nerviosas motoras. Tenemos que recordar un poquito lo que vimos en nuestro capítulo de neurología. Entonces, cuando clasificamos a los nervios, siempre los debemos catalogar de dos maneras, a los mismos nervios, siempre de dos maneras se clasifican. A es clasificar los nervios por su origen. El origen de los nervios a nivel general del sistema nervioso está dado en dos sitios. Uno, en el encéfalo. Y vimos que del encéfalo salen los 12 pares de nervios craneales o encefálicos, 12 pares. Y vimos que van en orden en fila india a cada lado de la superficie ventral del encéfalo. Y la otra parte de los nervios, según su origen, es nervios espinales. Bueno, entonces eso es según su origen. Nervios craneales o encefálicos y nervios espinales. Eso es según su origen. Ahora, esos mismos nervios que salen del encéfalo y nervios espinales, también los podemos catalogar según su función, que es lo mismo que fisiológicamente. Su función o fisiológicamente. Ahí viene lo que nos interesa hoy. Según la función, los nervios se clasifican de 5 maneras. Hay nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos y lo que vamos a ver hoy, nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Así completamos 5 grupos catalogando los nervios según su función o fisiológicamente. Sensitivos, sabemos que son los que perciben estímulos. Para percibir estímulos, ellos inician en receptores que se reparten en todo nuestro cuerpo. Les decía aquella vez cuando vimos neurología que hay receptores de superficie, no son otra cosa que los órganos de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, etc. Esos son los receptores de superficie. Pero también tenemos en nuestro cuerpo receptores de profundidad y son los que detectan cambios en nuestros órganos internos. Y ya los verán en fisiología, qué tipo de receptores son esos. Son microscópicos, yo no los puedo mostrar acá en una mesa de disección, pero ya los verán. Entonces son los nervios sensitivos, inician en un receptor, ya sea de superficie o de profundidad, detectando estímulos. Llevan ese impulso eléctrico, recuerden el arco reflejo, hacia los centros nerviosos. Y de esos centros nerviosos vimos en las astas ventrales de sustancia gris y a nivel encefálico cómo salían nervios motores que se dirigen a dar inervación a músculos esqueléticos que son los que se mueven a voluntad, pero también salían haces de fibras simpáticas y parasimpáticas que van en busca de tejidos viscerales, que es lo
que queremos complementar hoy. Entonces, las fibras simpáticas y parasimpáticas recuerden lo siguiente, es básico, es la guía que tenemos en neurología. La inervación simpática en humanos y animales es la que se activa en los momentos de susto, ejercicio, estrés, lucha, huida o gran actividad. Ahí es cuando estamos activando la división simpática. Así de que notamos rápidamente en un momento de susto, estrés o ejercicio, cómo se nos dilatan las pupilas, aumenta la sudoración, palidece la piel, y la razón fisiológica de que palidezca la piel es que la sangre que tenemos reservada en la piel para una emergencia, la piel es un reservorio de sangre. Esa sangre, cuando estamos en ejercicio, debe ir a músculos. Así de que la piel con sus vasos sanguíneos periféricos se contraen y empujan esa sangre que tenía guardada en la piel, la empujan hacia los músculos esqueléticos. Por eso palidecemos en un momento de susto. Igualmente notamos que en un momento de susto, cuando se activa la inervación simpática, hay piloerección por erección del pelo. Piloerección, la erección del pelo. Y les decía que si hablamos de músculos erectores del pelo o piloerectores, pues depende de la especie que estemos hablando. Eso es para las especies que tenemos pelo. Pero hay especies con plumas, entonces hablaremos de músculos erectores de la pluma. Si hay escamas, bueno, músculos erectores de las escamas, como ocurre en muchos peces. Bueno, entonces, ya sabiendo eso, que hay clasificación de nervios por origen, craneales, encefálicos y espinales. Por función, hay nervios sensitivos, motores, mixtos. Mixtos es cuando lleva componentes sensitivos y motores en una sola fibra. Y nervios simpáticos y parasimpáticos, que es nuestro tema de hoy. Entonces vemos que a nivel del cuello, por región cervical y tórax, hay vísceras, hay tejidos viscerales. Así es que entonces recordemos nuevamente de temas vistos atrás que para formar un paquete de vísceras en un individuo necesitamos 5 ingredientes para formar vísceras que sean inervadas por división simpática y parasimpática. 5 ingredientes necesito para armar un paquete de vísceras. No importa el orden, pero hablemos del músculo liso o músculo blanco. El músculo liso o músculo blanco está repartida en todas partes. Vimos que en la piel del músculo liso son los músculos piloerectores. Ya vimos aparato de la visión, vimos que adentro del globo ocular hay músculo liso formando anillos. Hay músculo liso en todos los conductos digestivos, piensen en el esófago, el estómago, el intestino. También en órganos del aparato urinario y genital, piensen en el útero, la vejiga, los uréteres, todo eso tiene músculo liso. Es increíble, las neuronas tienen músculo liso. Hay músculo liso en todos lados, con músculo blanco. Y es inervado por división simpática y parasimpática. Ya tenemos un ingrediente para estas recetas, para formar vísceras. Número 2, otro ingrediente. Necesito músculo cardíaco o miocardio. Ya sabemos, forma un solo órgano, es el corazón. También es inervada por la división simpática y parasimpática. Número 3, un tercer ingrediente que necesito coger para armar vísceras. Es el tejido glandular. Todo órgano secretor se considera víscera. Entonces, ahí encontramos enorme cantidad de glándulas que hemos ya visto y vamos a incluir en ese tejido secretor también
a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos secretan linfocitos. Entonces ya tenemos músculo liso, músculo cardíaco, tejido glandular. Nos faltará entonces, ¿qué cosas? No, pero ¿qué? Tejidos para formar más vísceras. Músculo liso, músculo cardíaco, glándulas, ¿qué más me falta para formar vísceras? ¿Será que los pulmones son músculos esqueléticos? ¿O serán huesos? Los pulmones califican como vísceras, trabajan solitos. ¿No es cierto? Entonces, nos dio 4 ingredientes, había dicho que 5, pero son 4. Bueno, ya con eso tenemos un paquete completo visceral para un individuo. ¿Por qué el músculo cardíaco se ve rojo al igual que los músculos esqueléticos? Tienen la misma apariencia, siempre me lo preguntan. Pero ¿por qué el corazón es una víscera y el músculo esquelético no, si se ven iguales? Entonces siempre respondo, no es como se ven. Lo que determina que algún tejido sea víscera no es como se ve, sino que lo inerva. Si a un tejido le llegan fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, ya isofactor me está indicando esto es una víscera. Pero si le llega a ese tejido nervios motores, ya me está diciendo, eso es un músculo esquelético y se mueve a voluntad del individuo, ¿no es cierto? Entonces ahí está el detalle, es la inervación, lo que indica si un tejido es una víscera. ¿Bien? Ahora, los huesos. A los huesos no les llegan fibras simpáticas y parasimpáticas, pero sí tienen fibras nerviosas sensitivas. ¿Tendrán fibras nerviosas motoras? Los huesos. No, porque el hueso no se contrae. Entonces, no califica como víscera y posee solamente una inervación sensitiva. Bueno, ya sabiendo esos parámetros fundamentales, vamos a ver entonces solamente inervación visceral. Repito, la inervación voluntaria, la inervación sensitiva y motora ya quedó trabajada en las disecciones. A ver, para décimas. En disecciones, ¿qué fibras nerviosas sensitivas vimos? En disecciones van a ser calculadas en las disecciones. 3 décimas. No hubo respuesta. Otras 3 décimas. ¿Qué vías nerviosas motoras vimos en nuestras disecciones? Y fueron muchas. Así es que por cada una que me diga que estoy una décima. Recuerden que el parcial es la próxima semana. Y este tema lo estamos viendo hace casi un mes. Entonces, se dan cuenta ustedes con las grabaciones que no están preparados. Pongan pausa. Voy a regañar. Lo mismo, otra cosa que están haciendo muchos. Se escriben en la lista y ahora sigamos. Aquí, como les mostraba en estos títulos, la inervación autónoma de las vísceras que hemos visto en el cuello y en el tórax está representado en color rojo. Ya no pensemos en arterias ni nada de eso, solo dibujen naranja la arteria carótida común izquierda y derecha. Es lo único que hay de vasos sanguíneos ahí. De resto, lo que vemos en rojo es la inervación simpática. Y lo que vemos en azul es la inervación parasimpática que, bueno, pues moradito, es la inervación parasimpática. En fin. Ahora, en fisiología, cuando pasen anatomía, no sé cuántos años,
En fisiología se les va a enseñar que el sistema nervioso, para estudiarlo así como les dije cuando vimos fisiología, divídalo en dos estados. A, sistema nervioso central, que es el eje cerebroespinal, que se ubica en cavidades óseas especiales. Eso es sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Y B, el sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a trabajar hoy, con su división simpática y parasimpática. Periférico quiere decir que ya no está en la cavidad craneana ni en el canal vertebral, sino que salió de esas regiones óseas, salió de esas cavidades y formó nervios y ganglios nerviosos. Eso es el sistema nervioso periférico, formado por nervios y ganglios nerviosos. Entonces, ahora vamos a notar lo siguiente. Pensemos en qué tejidos viscerales tenemos en el cuello. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tejidos viscerales tenemos en el cuello? Ya sabemos que para formar vísceras necesito músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y pulmones. ¿Qué habrá de eso en el cuello? Bueno, podemos aceptar glándula tiroides y paratiroides, incluso en el perro la glándula tiroides va muy abajo, no allá metida en la cabeza, sino va más abajo en la región del cuello, sí, se acepta. Glándula tiroides, ¿qué más? El esófago. Les dije hace breves momentos que todos los órganos tubulares, digestivos, urinarios, genitales, están formados por músculo liso. Entonces, el esófago, y está representado aquí en color negro, eso es el esófago. Vean cómo baja desde la región de la cabeza, va bajando, y llega hasta acá, hasta el estómago. Ahí termina el esófago. Bueno, esófago. ¿Habrá más tejidos viscerales en el cuello? ¿El timo? ¿Cómo? ¿El timo? El timo sí, hay timo cervical, saben que vimos por ahí en unos caballos jóvenes que encontramos timo cervical acá a los lados de la tráquea, adelante de la primera costilla, y atrás, por debajo de las tres primeras costillas, también vimos timo torácico, y que va desapareciendo con la edad, por ejemplo, en el caballo, y se consideró cuando vimos circulación fetal, se considera un órgano transitorio, desaparece sin dejar rastro. Ahora vamos al tórax. Bueno, ¿será que no hay más tejidos viscerales en el cuello? ¿Para dos décimas? ¿Cómo? Faringe, laringe y tráquea. No, la faringe es muscular porque tiene músculo esquelético. La laringe no, porque está formada, es una caja formada por cartílago. Y tráquea tampoco, porque la tráquea está formada por cartílagos y el cartílago no es víscera. Dos décimas. ¿Qué más tejido visceral habrá en el cuello? ¿No será que hay tejidos secretores como los ganglios linfáticos? Vimos ganglios linfáticos. ¿Cuáles voy a preguntar en este tema? Solo para ver si los han estudiado. Ganglios linfáticos preescapulares y ganglios linfáticos cervicales caudales están en la extremidad torácica que va a colocarse la próxima semana en el parcial. Y trabajan como si fuese una víscera, porque son secretores, y repito, secretan linfocitos. ¿Son visibles? Son tan visibles que incluso se palpan en un animal y los mostré ahí en la disección. Están debajo del tracto cefálico, los preescapulares, y ventralmente a ellos los cervicales caudales. Y les decía, mire, cuando despegué la extremidad,
De ahí la importancia, mi querido estudiante, de que usted colabore cuando se diserta. Porque cuando estoy retirando partes o estoy separando piezas anatómicas en una disección, les voy explicando. Por eso les decía, miren, esto es la cisarcosis de la espalda, vamos a despegarla. Y cuando la despegaba, les mostraba esos ganglios. Bueno, ahora pongamos línea de retardo, pongan pausa. Aquí les decía, ven en negro el esófago y ven cómo termina allá el estómago. Bueno, ¿quién quiere 2 décimas? Porque eso lo expliqué el tema pasado. ¿Dónde se ubica el estómago? Nada, ni siquiera a qué lado se ubica el estómago. ¿Está en el tórax o está en el abdomen? Abdomen. Bueno, ya saben. Está en el abdomen. ¿A qué lado? Derecho. ¿Sí ven? Ni siquiera saben dónde está el estómago. Está en el abdomen al lado izquierdo del plano medio. Y les decía cuando pasábamos una mesogástrica que su situación topográfica cambia, porque el estómago se dilata si está lleno o se contrae si está vacío. Cambia la situación topográfica, pero lo general cuando vamos a pasar una sonda nasogástrica es que se ubica por detrás y debajo de la última costilla. Y por eso les decía cómo medir la longitud de la sonda que va usted a introducir en un caballo. Bueno, entonces, ya sabiendo qué órganos tenemos acá, que esto es el esófago, en color negro, en color naranja, me quedó la arteria carótida común porque estamos dibujando en rojo, no arterias, estamos dibujando en rojo la división simpática del sistema nervioso autónomo. Y en moradito o en azul, como consideren, está la inervación parasimpática. Fíjense que la inervación simpática tiene muchos componentes. Y repito, es la que se activa en los momentos de susto, ejercicio, estrés, lucha, huida, gran actividad. Por eso tiene tantos componentes. Y la inervación parasimpática está dada, como pueden ver, por el nervio vago. Me parece irónico que le hayan puesto ese nombre, porque es un solo nervio. Bueno, va uno por el lado izquierdo y otro por el lado derecho, pero es uno. Y da la inervación completa, parasimpática, a todos los tejidos viscerales de cuello, tórax y abdomen, que bestialidad. Y lo llamaron vago. Ahí sí es irónico que le digan vago. Bueno, entonces empecemos primero con la división simpática. Es decir, para preparar a nuestro paciente o a nosotros mismos en un momento de lucha, estrés, ejercicio, gran actividad. Increíblemente les voy a mostrar algo que siempre me ha parecido como anatomista algo muy curioso, es algo muy curioso. Todos nosotros y los animales tenemos un par de ganglios acá profundo bajo las primeras costillas, un ganglio nervioso que se llama ganglio estrellado. También lo podemos llamar cérvico-torácico, depende de la forma que tenga, le diremos cérvico-torácico, le diremos ganglio estrellado. Ese ganglio estrellado por excelencia es la pertenencia a la división simpática. Hago un paréntesis en este momento. Una cosa es hablar de un ganglio nervioso, que es muy distinto, a hablar de un ganglio linfático. Un ganglio nervioso está formado, si lo pongo a microscopio, está formado por millones de cuerpos de neuronas, pero que curiosamente están ubicados, formando un bloque ya tan grande que se ve a simple vista, están ubicados por fuera del eje cerebroespinal. ¿Qué pasaba cuando vimos neurología
hace unas semanas atrás, cuando agrupábamos millones de cuerpos de neuronas adentro del cerebro espinal, es decir, en el encéfalo y en la médula espinal. ¿Qué pasaba cuando uníamos tantos millones de cuerpos de neuronas para dos veces? Una décima, porque encima es blanco y negro. Se formaba sustancia gris a nivel del encéfalo que va a la superficie y a nivel de médula espinal que va profundamente. Pero ahora estamos en un nuevo tema. Cojamos millones de cuerpos de neuronas, no formemos sustancia gris, sino coloquémoslos afuera del cerebro espinal y entonces al agrupar millones de cuerpos de neuronas se forman ganglios nerviosos. Eso es un ganglio nervioso. Ahora, ¿qué es un ganglio linfático? Eso es otra cosa muy distinta. Un ganglio linfático es un tejido secretor y filtrador. ¿Sí? Es un tejido linfoide. Cuando hablan de linfoide se refiere a defensa del organismo. Además es hematopoyético. Bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces el ganglio linfático se ve globulado, tiene la apariencia como de una glándula casi, ¿no es cierto? Así es que es muy distinto a un ganglio nervioso. Nuestro tema en esto es ganglios nerviosos. Tenemos los linfáticos allá para la columna. Tenemos entonces humanos y animales bajo nuestras primeras costillas al ganglio estrellado o cérvico-torácico. Ahora, ese ganglio estrellado es increíble porque da inervación simpática al cuello, a la cabeza, a los miembros torácicos, al corazón y a los pulmones. Increíble, ¿verdad? Hace todo eso. ¿Qué quiero decir entonces? Que este ganglio estrellado me va a producir litiasis, dilatación pupilar. Si yo digo que hay inervación simpática a la cabeza, de ahí entonces vino la respuesta de la litiasis. Que me está sudando la cara, que palideció mi cara, hubo piloerección. Increíble, eso lo está haciendo el ganglio estrellado y está en el tórax. Es increíble, todavía no puedo creer. Hay litiasis que lo produce un ganglio que está acá, bajo las costillas. Bueno, igual pasa acá a nivel torácico. Fíjense cómo emite nervios de color rojo recorriendo el cuello, y acá a nivel de miembros torácicos y a nivel de corazón y pulmones. Entonces, hagamos reconocimiento del dicho ganglio. Ese ganglio nervioso estrellado está formado por dos ganglios que son un ganglio cervical caudal y un primer torácico. Fíjense que el sistema simpático tiene una cadena, así se llama, por su apariencia, tiene una cadena simpática vertebral. Parece un rosario, ¿sí? Colocado contra los cuerpos de las vértebras. En disecciones, esos ganglios tristemente son microscópicos. No los puedo mostrar, pero sí les puedo mostrar el nervio que los va uniendo. ¿Sí? A todo eso se le llama cadena simpática vertebral. Ahora, este ganglio estrellado en humanos y animales origina 4 nervios simpáticos. 4. Vamos a ver. Empecemos a recorrer en orden contrario a las manecillas del reloj. Vamos así. A ver qué sale de ese ganglio estrellado. Empecemos con esta puntica del ganglio estrellado, que sí tiene puntas en las disecciones. Ayer lo mostraban los caballos, a los trucos de ayer, cómo tiene esa apariencia de estrella. Entonces, en esta puntica sale un nervio acá, miren cómo va hacia los miembros torácicos. Miren acá estos dos círculos. Este nervio se llama ramas para el plexo braquial. Para los estudiantes que me colaboraron despegando las extremidades torácicas de los caballos y perros,
les mostraba, antes de quitar la extremidad, les decía, miren, acá está la inervación del miembro torácico. Se le llama plexo braquial, que yo estaba levantando la extremidad y aparecía una estructura nerviosa de color blanco, gruesa, y les decía, mire, este es el plexo braquial. Y de él salen en humanos y en animales 11 nervios a ese miembro torácico, 11 nervios. Y que les dije, esos 11 nervios los estudiamos al final de semestre cuando estudiemos miembros. Pero entonces tenemos un plexo braquial ahí en la axila. Es la inervación del miembro torácico. Entonces veamos. Primer nervio que sale del ganglio estrellado se llama así, ramas para el plexo braquial, para el miembro torácico. Según este título, díganme, ¿es un nervio preganglionar o postganglionar? Es un nervio postganglionar. Entonces, quiero hacer otro aporte acá. En los ganglios nerviosos vamos a encontrar, a ver, formamos una cosita cualquiera. Una cosita cualquiera, esto es un ganglio nervioso. Un ganglio nervioso siempre tiene unos nervios que llegan. Y como llegan al ganglio, se les llama nervios preganglionales. Vienen ahí esos nervios, hacen sinapsis en ese ganglio nervioso y de ese ganglio saldrán ahora nervios postganglionales. ¿Sí? Entonces, hay nervios preganglionales y luego habrá nervios postganglionales. Las vísceras son muy selectivas y siempre esperan nervios postganglionales que las inervan. Solo hay una excepción por allá pequeñita, que eso si el tiempo lo explico. Pero asumamos que a las vísceras siempre debe llegar nervios postganglionales. O sea que para yo inervar una víscera debo haber pasado por un ganglio nervioso que modificó el impulso eléctrico preganglionar, lo modificó para que se adapte perfectamente a la víscera. ¿Sí? Ese es el ganglio nervioso, nervios preganglionares y postganglionares. Ahora, digamos que esto es otra cosa. Bueno, esto no es un ganglio nervioso, ahora es un ganglio linfático. Está formado por tejido linfóide. Ese tejido linfóide de los ganglios linfáticos que todos los tenemos y muchos de esos ganglios son palpables, ¿no es cierto? Tiene conductos, vías linfáticas aferentes antes de ese ganglio, se llaman vías linfáticas aferentes y ellas están recogiendo linfa de todos los tejidos vecinos a esa zona. Recuerde que nuestros tejidos tienen un gran porcentaje de agua. El excedente de esa agua es tomado por las vías linfáticas aferentes. Entonces coge toda esa linfa de los tejidos y la lleva al ganglio. El ganglio, que hace con esa linfa que le llega aferente, la filtra. Y al filtrarla, seguramente puede encontrar patógenos. Así es que esos patógenos entran a ese ganglio, quedan retenidos en el ganglio, actúa como filtro, ¿cierto? Y trata de destruirlos. Por eso a veces se nos inflaman los ganglios linfáticos. Eso me indica que ese ganglio agarró algún cuerpo patógeno, alguna cosa que me molesta, ¿no es cierto? Y la trata de destruir, por eso se inflama. Y ya filtrada la linfa, la enriquece con linfocitos, es decir, células de defensa, le agrega linfocitos y ahora sí sale esa linfa por vasos linfáticos eferentes, que se dirigen ya con esa linfa filtrada, depurada, irrigan linfocitos. Esos vasos linfáticos eferentes van hacia el corazón, ¿sí? Van buscando a la vena cava craneal. Tenemos dos vías linfáticas claves para recorrer la linfa. Una baja por el lado derecho del cuello
y se le llama conducto linfático derecho. Recoge linfa de la cabeza, cuello, miembros torácicos, etc. Y ese conducto linfático derecho va a la vena cava craniana. Y para coger la linfa de toda nuestra parte inferior o posterior del cuerpo, un conducto linfático torácico. Y lo mismo que el conducto linfático derecho, ambos desembocan con esa linfa ya filtrada de los linfocitos, desembocan en dónde? En la vena cava craneal. Fíjense qué distinto es un ganglio linfático que recibe nervios preganglionares y saca nervios postganglionares. ¿Dice linfático? Sí, Ganglio profe. nervioso recibe fibras preganglionares y saca postganglionares, un ganglio nervioso, y está formado por cuerpos de neuronas, mientras que otra cosa muy distinta es un ganglio linfático, que su tejido es linfoideo, filtra linfa y la enriquece en linfocitos. ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Ganglios linfáticos o nerviosos? Nervios, así es que olvidemos nuestros ganglios linfáticos por ahora. Los ganglios nerviosos. Entonces, volvamos acá. Los 4 nervios del ganglio ciliado. El primero, ramas para el plexo braquial. Braquial quiere decir rama, quiere decir que vamos a inervar los tejidos viscerales de nuestra extremidad torácica. ¿Qué tejidos viscerales tenemos en nuestras extremidades? Bueno, lo que hay en la piel, músculo liso de la piel, músculos tiroideos, glándulas sudoríparas, ganglio linfático. Nervio número 2. ¿Y qué concluimos? ¿Qué tipo de impulsos eléctricos llevan las ramas del plexo braquial? ¿En qué color está? En rojo, así es que es simpático. Recuerden que el rojo está en la inervación simpática y el moradito la inervación parasimpática. Entonces, ¿qué tipo de impulsos nerviosos lleva las ramas para el plexo braquial? Son simpáticas, pre o post ganglionarias. Post ganglionarias. Quiere decir que tenían nervios de la médula espinal, llegaron a la ganglio ciliado, hicieron sinapsis y salieron como post-ganglionarios. Nervio número 2, miren cómo sube por el cuello. La inervación simpática al cuello. Y se le llama nervio transverso del cuello. Díganme qué tipo de impulsos nerviosos lleva el nervio transverso del cuello. Es simpático porque lo ve de color rojo. ¿Y qué tipo de inervación lleva? Pre o post. Es simpático postganglionar, o sea, lo mismo que el anterior, simpático postganglionar. Y gracias a la palidez en el cuello, sube el cuello, en fin. Ahora, y también le da inervación al esófago, que es una víscera, considera contenido visceral. Vamos girando nuevamente en sentido contrario a manecillas de reloj. Ya dije, ramas del plexo braquial, nervio transverso del cuello, y ahora vemos acá un tercer nervio. Sale de esta puntita acá abajo y se le llama tronco simpático cervical. Díganme qué tipo de impulsos eléctricos lleva. Hasta el mismo nombre me lo está diciendo. Es simpático preganglionar, vean, es distinto a los anteriores. Este es preganglionar. Y sube como preganglionar para finalmente hacer sinapsis acá en este ganglio nervioso que vimos en el tema de la cabeza. No sé si cuando estudiaron cabeza recuerdan que eso es mucho un nervio grueso, el tronco vago simpático, y que allá arriba de la cabeza se abría el vago simpático en 2 nerviositos. El nervio vago y el tronco simpático cervical, que tenía una venita ahí, ese es el ganglio nervioso cervical craneal. Ahí se hace la sinapsis y salen las fibras mídulas simpáticas postganglionares para esa inervación a las estructuras viscerales de la cabeza.
O sea, vea todo lo que necesitamos hacer para producir una midriasis. Debo salir de la médula espinal, ingresar al ganglio estrellado, pasar por ese ganglio y no hacer sinapsis, y seguir como preganglionar simpático hasta el ganglio nervioso cervical craneal, hacer sinapsis en él, y de ahí salir las fibras simpáticas postganglionares a el músculo que ustedes me dirán, al esfínter de la pupila o axilar de la pupila para producir midriasis. ¿Cuál de esos dos músculos produce midriasis? ¿El esfínter de la pupila o el ciliar de la pupila? ¿Ah? El ciliar. Recuerden que un músculo esfínter tiene forma de anillo. Si se contrae, pues estrecha la luz. Así de que para producir midriasis estamos activando al músculo ciliar. Miren todo lo que necesite para hacer una midriasis. Bueno, y ustedes ven que eso ocurre en milésimas de segundos. En este momento, si nos apagan la luz, inmediatamente hay una midriasis, eso es inmediato. Bueno, ¿cuántos nervios llevamos del ganglio estrellado? 3. 1. Ramas para el plexo braquial. 2. Nervio transverso del cuello. 3. Tronco simpático cervical. Y ahora completamos el cuarto y último. Ven que se divide a corazón y pulmones y por lo tanto se llaman ramas cardiopulmonares. ¿Qué pasa en un momento de susto, estrés, ejercicio o gran actividad con nuestra frecuencia cardíaca? Incrementa. Aumenta. ¿Qué pasará con el diámetro de los bronquiolos en un momento de ejercicio, estrés, lucha o huida? También se dilata, ¿no es cierto? Se abre porque necesito mucho oxígeno en mis músculos. Así de que dilatamos bronquiolos y aumentamos frecuencia cardíaca. ¿Qué tipo de impulsos eléctricos llevan las fibras cardiopulmonares del ganglio estrellado? Simpáticas, Son postganglionares. simpáticas postganglionares. Estamos demostrando todo el tiempo que para inervar una víscera necesitamos fibras postganglionares. Siempre hay que ser postganglionares. Repito, hay una excepción por allá del abdomen que ahorita no tiene pandemia. Bueno, ya tenemos ganglio estrellado que era mi interés y ahora lo voy a mostrar. Se ve perfectamente debajo de las dos primeras costillas. Resulta que el sistema nervioso simpático, les decía, tiene esta cadena simpática vertebral. Para el siguiente tema, después de este parcial que viene, vamos a ver vísceras de abdomen. Y hay inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática viene de estos nervios que se llaman esplágnicos. Eso no lo voy a preguntar ahorita, los nervios esplágnicos. Mayor, miren que es muy largo, y esplágnico menor, no los voy a preguntar ahorita porque lo voy a dejar para abdomen. Pero sepan eso. Ahora veamos la inervación parasimpática y con eso terminamos la explicación teórica. La inervación parasimpática, esta sí que es muy sencilla. Gracias, nervio vago, hizo mucho. Con un solo nervio estamos haciendo todo. El nervio vago, décimo par craneal, sale del encéfalo. Baja por el cuello, dando ramas parasimpáticas a los tejidos viscerales que ahí en el cuello se necesitan, como el esófago. Sigamos con ese nervio vago. Entra ahora al tórax y da también ramas, perdón, me faltó dibujarlas. Y las ramas cardiopulmonares. Así de que dibujemos por acá unas patitas.
que se dirigen al corazón y otras que se dirigen a los pulmones. Estos son pulmones, ahora figura un poquito el fantasma. Bueno, entonces el nervio vago hace eso. ¿Sí? Resulta que el nervio vago utiliza unos ganglios para hacer sinapsis. Recuerden que siempre debo llegar con cosas lunares a los vísceras. Los ganglios que utiliza el nervio vago son microscópicos, no los puedo mostrar, se llaman ganglios vaginales. Están ya sobre la víscera. Pero bueno, entonces pasemos con el nervio vago por el tórax, tenemos fibras nerviosas preganglionales que hacen sinapsis en unos minúsculos ganglios por allá y dan la inervación. Como es parasimpático que se activa en los momentos de reposo, de descanso, ¿qué pasará entonces cuando estimulamos un nervio vago en un paciente con la frecuencia cardíaca? ¿Qué pasará? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con el diámetro de los bronquiolos? Estoy en reposo. Entonces los bronquiolos pues no necesitan tanto oxígeno en los músculos, entonces no es que se cierren completamente, pero disminuyen su diámetro, ¿no es cierto? Pero hay algo tan curioso, vea, es que no deja uno de maravillas de tantas cosas. Mientras el nervio vago disminuye el trabajo cardíaco, la frecuencia cardíaca, cierra un poquito los bronquiolos, etc. Ahora avancemos con el nervio vago hacia el abdomen. Y qué curioso, mientras el tórax relaja, el abdomen incrementa. Al llegar a vísceras abdominales, las pone a moverse como locas, ¿no es cierto? Eso demuestra que cuando estamos en reposo, nada mejor que hacer digestión. Inmediatamente, si entro en reposo, ya empieza mi trabajo digestivo a operar para realizar todos los procesos. Entonces, lo que me ha parecido tan curioso siempre, el nervio vago acá en tórax relaja y entra al abdomen a decir, bueno, a moverse, hay que trabajar y pone las glándulas a secretar, aumenta los esfínteres, aumenta el tamaño de los esfínteres, las vísceras se empiezan a mover, es increíble. Ahora, entra la pregunta, ¿cómo logra eso? Mientras acá relaja, acá estimula. Bueno, ya verán en fisiología. Por eso existen lo que llamamos los neurotransmisores. ¿No es cierto? Entonces, depende de los neurotransmisores que sean estimulados, vamos a producir un efecto operante o un efecto inhibidor. ¿Sí? Entonces, gracias al nervio vago, con un solo nervio ya aprendimos toda la inervación parasimpática. Solo me resta mostrar que el nervio vago, cuando va a entrar al abdomen, forma dos ramitas. Y va una por encima del esófago, recuerden que esto es esófago, y le dieron un nombre muy justo a la que va encima del esófago. Eso está en humanos también. Se llama tronco esofágico dorsal. Y la otra patica que forma el nervio vago se llama tronco esofágico ventral. Díganme qué tipo de impulsos nerviosos ven que llevan esos troncos esofágicos dorsal y ventral. Parasimpático porque está en morado o en azul. Y preganglionar porque está en línea continua. Significa que esas fibras nerviosas tienen que buscar ganglios. Por ahí los dibujan las pepitas, se llaman ganglios terminales, son microscópicos, no los puedo mostrar, pero sepan que existen. Entonces, a ver, tronco esofágico dorsal da inervación a todas las vísceras del abdomen, ¿no es cierto? Excepto al estómago. Tronco esofágico ventral. Fíjense, se dirige exclusivamente al estómago.
la inervación parasimpática preganglionar al estómago. Vea que exclusivo el estómago, él recibe solo un exclusivo para el tronco esofágico ventral. Si fuese un rumiante, el tronco esofágico ventral, ¿a dónde llega para una décima? Al abomazo. El estómago de un rumiante es el abomazo. Para otra décima, nombres completos del abomazo. Dos décimas. Abomazo, o estómago verdadero, o estómago glandular, o cuajar. ¿Cierto? ¿Cuántos estómagos tiene un rumiante? Y 3 Uno. preestómagos. Otra cosa es que tenga 3 preestómagos, y ellos no son estómagos. 5 décimas. ¿Por qué los 3 preestómagos, es decir, la panza, rumen o herbario, el libro, librillo o maso o salterio, retículo, redecilla o bonete, no son estómagos? 5 décimas. ¿Por qué no son estómagos? ¿Cómo? Porque son aglandulares, no tienen glándulas gástricas. Un estómago, para que sea estómago, debe tener glándulas gástricas. ¿Quieren más décimas? ¿Cuáles para una décima? Porque eso es kinder, eso se vio en el colegio. ¿Cuáles son las glándulas gástricas? Ya estamos preparándonos para el tema que viene después de esto. Púndicas, pilóricas y cardiales. ¿Qué secretan para una décima? Ácido clorhídrico y jugos gástricos ricos en enzimas. Pero si eso se vio en el colegio, no pasaron por el colegio. Los que llegaron tarde se quedan estudiando. Y los que llegamos a antecitos de las 7 y a las 7 del mundo, podemos salir a desayunar.